que se toma un trago porque después yo no le veo nada de mal. José Alfredo Jiménez era un hombre que escribía con el corazón roto y cantaba como si se le fuera la vida en cada verso. Era un poeta del pueblo que convertía su sufrimiento en himnos eternos, pero detrás del mito había roces, tensiones y secretos rigurosamente guardados. Antes de morir, José Alfredo Jiménez mencionó a las personas que dejaron una espina clavada en su historia, y el puesto número 1, te aseguramos, no lo vas a poder creer. Top 4. Vicente Fernández. A simple vista, José Alfredo Jiménez y Vicente Fernández parecían hechos del mismo molde, ambos íconos de la música ranchera, ambos con voces que marcaron generaciones, y sin embargo, nunca fueron cercanos. De hecho, aunque nunca hubo un enfrentamiento público directo, quienes los rodeaban sabían que entre los dos había una distancia que ni el mariachi podía acortar. José Alfredo, ya consagrado como el gran compositor del pueblo, veía con recelo el ascenso de Vicente. Este último, en cambio, idolatraba su legado, pero también representaba una nueva era, una más estilizada y comercial, que a los ojos de Jiménez sonaba más a industria que a corazón. Y ese era justo el problema. José Alfredo cantaba desde la herida abierta, mientras Vicente parecía, para él, más un intérprete que un autor del alma. La tensión se volvió evidente en una fiesta organizada por Irma Serrano, donde, según testigos, José Alfredo le soltó a Vicente una frase lapidaria: «No volveré a estrechar su mano. Usted no tiene educación». Aquel desplante no solo marcó el fin de cualquier relación entre ambos, sino que dejó claro que, aunque compartieran género musical, sus caminos jamás convergerían. Con el paso de los años, Vicente interpretó temas de José Alfredo con enorme respeto, y hasta en sus conciertos le rendía tributo. Pero el compositor jamás devolvió el gesto públicamente. Para él, la autenticidad no se actuaba, se sangraba. Y en ese sentido, sentía que Vicente era más ídolo que alma. No lo odiaba, pero tampoco lo tragaba. Una enemistad sin gritos, sin prensa, pero con un silencio más fuerte que cualquier palenque lleno. Top 3. Alicia Juárez. Del amor de mi vida al abismo emocional. Fue su musa, su enfermera, su última compañera, y también el centro de un torbellino emocional que José Alfredo Jiménez no supo manejar con dulzura. Alicia Juárez entró en su vida cuando apenas era una adolescente de 17 años, bautizada por él como la Escuincla, con un nombre que transmitía ternura y promesa. En Cuando viví contigo, la autobiografía que publicó tras su muerte, Alicia confiesa que aquel inicio fue casi de cuento, hasta que dejó de serlo. La pasión los unió, pero también sembró resentimientos profundos cuando la admiración se transformó en control oscuro y silencioso. El libro está plagado de momentos dramáticos, donde Alicia se atreve a narrar sin filtros la violencia emocional que vivió junto al cantautor. Cuenta cómo José Alfredo llegó a levantarle la mano, un quiebre que marcó para siempre el significado del amor para ella. El primer golpe fue tan fuerte que comprendí que el hombre que yo veía como mi héroe podía también ser mi verdugo. Esa confesión, lejos de buscar empatía, representa el corazón de la fractura. La distancia no era solo física, sino emocional, familiar. Alicia no quiso hacer un espectáculo con dolor, pero exigía que se reconociera su verdad. Ella misma dijo que no quería ser mártir, pero que era imprescindible contar lo vivido con honestidad. Lo que siguió fue una relación de ciclos entre reconciliación, inspiración y grietas profundas. Él, con una pluma que nació del caos emocional. Ella, entre las sombras de un genio que la necesitaba y la nombraba, pero que también la hería. Y aunque ella se convirtió en su esposa formal, muchos testigos coinciden en que su vínculo perdió brillo mucho antes de que la muerte los separara. Ese dolor contenido no solo marcó sus últimas canciones, sino su forma de enfrentarse al mundo. Alicia sobrellevó el duelo, la pérdida y el legado de un hombre que canta desde la vulnerabilidad más intensa. Top 2. Irma Serrano. Irma Serrano, conocida como la Tigresa, era una figura que generaba pasiones encontradas.
ícono de la irreverencia, actriz, cantante y política, tenía una presencia tan dominante que hasta los más grandes preferían mantener cierta distancia. José Alfredo Jiménez no fue la excepción. Aunque existió un vínculo cordial entre ellos, incluso algunos rumores señalaron que pudo haber cierta atracción, o al menos una amistad entrañable. El tiempo terminó convirtiendo esa cercanía en incomodidad. Lo que a José Alfredo le fascinaba de Irma al principio, su autenticidad brutal, su rebeldía, se convirtió con los años en una actitud que él ya no toleraba. La necesidad constante de protagonismo, la forma en que usaba las reuniones sociales como escenarios y la manera en que no respetaba la intimidad de ciertos vínculos artísticos. Ella, por su parte, nunca ocultó su carácter dominante. Se decía que Irma estaba acostumbrada a ser el centro de atención, y no era raro que hiciera comentarios subidos de tono frente a otros artistas, generando tensiones que a veces no tenían retorno. Aunque no se peleaban públicamente, en círculos cercanos se comentaba que José Alfredo evitaba los eventos donde ella estuviera presente. En entrevistas, años después, Irma se refería a él como un gran compositor, pero muy sentimental para aguantar ciertas verdades. Lo que para ella era franqueza, para él era provocación innecesaria. Y así, lo que pudo haber sido una gran amistad entre dos íconos de la cultura popular mexicana, terminó en una relación distante, marcada por choques de personalidad. No hubo traición, solo dos formas de entender la vida y el escenario que simplemente no pudieron convivir. Top 1. Jorge Negrete. Tal vez nunca hubo una pelea explícita entre José Alfredo Jiménez y Jorge Negrete. Pero eso no quiere decir que no existiera una tensión latente, un malestar disfrazado de respeto profesional que se fue colando poco a poco entre versos, aplausos y silencios incómodos. Y es que, para entender esta historia, hay que retroceder a una época en la que Jorge Negrete no solo era un actor y cantante, sino el símbolo mismo del orgullo mexicano. Voz poderosa, presencia de hierro, sombrero bien puesto. Era el prototipo del charro idealizado. José Alfredo, por otro lado, aún no era el rey de la canción ranchera. En ese entonces, era solo un joven compositor que veía en Negrete una figura casi mítica. Y sí, al principio lo admiraba profundamente. Pero con el paso de los años, esa admiración empezó a transformarse en resentimiento. Mientras Jorge Negrete dominaba la radio, el cine y los palenques con una imagen perfectamente esculpida por la industria, José Alfredo luchaba por hacerse un lugar como compositor, sin la apariencia de galán ni la técnica vocal de escuela. Era crudo, visceral, y eso, para muchos, lo alejaba del molde impuesto por figuras como Negrete. Lo que realmente lo incomodaba era la forma en que la industria y parte del público medían la calidad artística. Todo parecía girar en torno al porte, al tono de voz y a la imagen. José Alfredo no podía competir con eso. No tenía el físico de galán, ni la voz educada en conservatorio. Pero tenía algo que Negrete no, el alma desgarrada que le permitía escribir letras que atravesaban el pecho. El punto de quiebre fue cuando algunos productores comenzaron a presionar a Jiménez para que adaptara su estilo al modelo que Negrete representaba. Se llegó a rumorear que, durante una reunión con ejecutivos, alguien le sugirió que escribiera canciones más bonitas para que Negrete pudiera interpretarlas. José Alfredo, furioso, respondió que él no escribía para lucir voces, sino para curar corazones rotos. Jorge Negrete jamás se pronunció públicamente sobre Jiménez, pero los conocedores del medio sabían que la relación entre ambos era fría. Ninguna colaboración, ningún dueto, ni siquiera un cruce de palabras en homenajes compartidos. Nada, solo distancia. Y así, el ídolo intocable y el poeta del dolor quedaron separados por una barrera invisible. No fue odio, fue incompatibilidad. No fue traición, fue desilusión. Y quizás, en el fondo, también fue miedo. El miedo de José Alfredo a ser siempre comparado con alguien a quien nunca podría igualar en forma, pero sí superar en fondo. Top Extra.
La industria musical mexicana. Aunque no fue una persona en concreto, la industria musical mexicana se convirtió en uno de los principales obstáculos en la carrera de José Alfredo Jiménez. Para muchos artistas, contar con el respaldo de una disquera significaba éxito garantizado. Más radios, más escenarios, más fama. Pero para José Alfredo, esa misma industria representó una amenaza constante a su libertad creativa y emocional. Desde los años 50, su música empezó a resonar fuerte en todo el país. Letras como Yo no nací pa' amar, El Rey o Copa tras copa se volvieron himnos populares, coreados con sentimiento por quienes encontraban en sus versos un espejo de vida. Pero no todos celebraban esa crudeza. Las casas discográficas, con una visión comercial cada vez más rígida, comenzaron a presionar al compositor para que puliera su estilo. Se le sugirió que modificara letras donde se hacía alusión a la violencia, al abandono masculino, al abuso del alcohol o al orgullo herido. Canciones que para el público eran catarsis colectiva, para los ejecutivos eran un riesgo de imagen. Incluso en algunos programas de televisión se le pidió no interpretar ciertos temas por considerarlos incitadores del machismo o la conducta imprudente. Pero él se mantuvo firme. José Alfredo no escribía para vender, escribía para sobrevivir. El choque más fuerte se dio en los años 60, cuando México comenzaba a modernizar su industria cultural, con disqueras internacionales comprando sellos locales y exigiendo mayor limpieza en los contenidos. Muchos cantautores se adaptaron, cambiando letras o suavizando sus temas. Pero José Alfredo no transigió. Rechazó propuestas de colaboración, entrevistas y hasta promociones porque querían que dijera algo que no sentía. Una anécdota conocida entre músicos cuenta que una vez le propusieron cambiar el verso, «Te vas porque yo quiero que te vayas», por algo menos autoritario. Él, sin siquiera pensarlo, dijo, «Si la cambio, dejo de ser yo». Y ahí está la clave de toda su tensión con el sistema. José Alfredo no estaba dispuesto a negociar su dolor ni su verdad. Incluso cuando ya era un ídolo consagrado, la industria trató de encasillarlo. Le ofrecían duetos con cantantes más comerciales, álbumes temáticos más vendibles o fórmulas repetidas de éxito radial. Pero él prefería seguir escribiendo con guitarra en mano y un trago al lado, fiel a sus formas, aunque eso significara menos promoción o incluso censura en ciertos espacios. Este enfrentamiento nunca fue declarado abiertamente. No hubo comunicados ni escándalos mediáticos. Fue un conflicto silencioso, pero persistente. Un pulso entre el alma de un artista que solo sabía escribir con el corazón en carne viva, y un sistema que quería convertirlo en producto de supermercado. Para muchos, José Alfredo fue el último gran compositor que no se dejó moldear. Por eso, su música sigue doliendo, porque nunca fue diseñada para gustar, fue escrita para resistir. A lo largo de este recorrido, quedó claro que José Alfredo Jiménez no solo fue el autor de algunas de las letras más profundas y dolorosas de la música mexicana, sino también un hombre rodeado de contradicciones, silencios y heridas que no siempre pudieron ser transformadas en canciones. José Alfredo no era un hombre cualquiera. Para él, la música no era un negocio ni una estrategia de fama, era su vida, su desahogo, su catarsis. Por eso, no es de extrañar que se sintiera incómodo con figuras como Vicente Fernández, que según el propio José Alfredo, sostenía que cuya carrera se moldeó con ayuda de la industria y una imagen cuidadosamente trabajada. O con ídolos, como Jorge Negrete, cuya perfección vocal contrastaba con la autenticidad rústica de un compositor que jamás aprendió solfeo, pero que sabía cómo romperle el alma a cualquiera con una estrofa. Y aunque algunos pudieron pensar que sus distancias eran soberbia o celos, la verdad parece mucho más simple. José Alfredo exigía una verdad emocional que no todos compartían. Para él, cantar no era gustar, era doler. Las tensiones con Alicia Juárez, Irma Serrano o con otros compañeros de su tiempo no fueron producto de la casualidad. Todas responden a un patrón claro. Un hombre emocionalmente frágil,
profundamente apasionado y muchas veces intolerante con aquello que sentía impostado. No odiaba a las personas, odiaba las máscaras, detestaba la simulación, el artificio, el aplauso fácil, y eso fue, quizá, lo que lo volvió tan inmortal, porque en un medio donde muchos cantan lo que vende, él cantó lo que vivía. No hay maquillaje que aguante tanto dolor como el que vertió en canciones como El Rey o Amanecí en tus brazos. Porque él no necesitaba ser el mejor intérprete, necesitaba ser el más humano. Déjame tu opinión en los comentarios, y si te gustan estas historias, donde los ídolos muestran su lado más humano, no te pierdas nuestro video sobre Vicente Fernández, donde revelamos los secretos que casi nadie se atreve a contar. Dale clic, suscríbete y prepárate, porque lo que viene está de no creerse.